Vamos a introducir ahora el concepto de clase abstracta. Supongamos que a nuestra colección de clases básicas sobre cartas, baraja, etcétera, vamos a añadir una nueva que es una carta del mus, una carta de 7,5. Ya tenemos una carta de mus y ahora vamos a añadir una carta de 7,5. Por tanto, vamos a crear la carta que le vamos a llamar carta 7,5. Vamos a decir que hereda de la clase carta para que herede todos sus métodos, como hicimos con la carta de mus. Aquí lo tenemos. Sabemos que tenemos que poner el constructor que lo único que va a hacer es llamar al constructor de la superclase, porque ya está bien, lo que hace ese constructor ya me sirve. Y aquí lo único que me interesa de esta carta, de esta clase, es reescribir el método toString. Vamos a suponer eso, que lo que quiero, botón derecho, source override methods, voy a sobreescribir el método toString porque quiero hacer una pequeña variante sobre el método de la superclase. Lo único que voy a hacer aquí es, voy a coger el método de la superclase y voy a cambiar ligeramente. La carta de 7,5 es el bien. Simplemente vamos a suponer eso. Ese es el único cambio que quiero hacer. Y ahora en mi programa principal, recordad, yo tengo una carta normal, una carta genérica, luego una carta de mus, y ahora esa misma carta va a ser una carta de la clase 7,5. Vamos a llamarle así. Muy bien, y aquí le pongo la carta para que escriba llamando al método toString. Y aquí le pongo que me diga los puntos. Aquí se queja que tengo que poner el constructor, efectivamente, como público. Muy bien, pues ya tengo el programa que el mismo identificador lo interpretará como una carta de 7,5. Pues vamos a poner, por ejemplo, 8. La carta es el caballo de oros, que vale 11 puntos. Este es el valor genérico de la carta genérica, pero si es una carta de mus, el caballo de oros vale 10 puntos. Y la carta de 7,5, aquí está la novedad, esta información la escribe en un formato ligeramente distinto, que es lo que me interesaba, es el caballo de oros, pero vale 11 puntos. Bueno, aquí tenemos un problema. El caballo de oros, si es una carta de 7,5, no vale 11 puntos, vale medio punto. Recordamos que en el 7,5 todas las cartas valen el valor que tiene la carta, excepto las figuras que valen medio punto. Muy bien, ¿qué ha pasado entonces? Bueno, pues que aquí he utilizado el método de la heredado de la superclase. Así como aquí he utilizado el método toString, que he reescrito, aquí se me olvidó reescribir el método que me da los puntos. Y este es un típico error que aquí se ve muy fácil, pero que en un programa más o menos complejo sería muy complicado de encontrar. Podría darnos muchos quebraderos de cabeza. Bien, entonces, alternativa, ¿cómo planteamos esta cuestión? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger la carta y voy a decir lo siguiente. Renuncio a dar una implementación del método puntos, porque en realidad para cada juego, para cada tipo de carta habrá que reescribirlo, es lo lógico. Así que voy a decir que la clase carta tiene este método, pero
este método no tiene ninguna implementación. Aquel que quiera usar una carta que tiene que decidir cómo se calculan los puntos en esa carta. Bien, por tanto diré que este método es abstract, es un método abstracto. No, un método abstracto quiere decir que no doy una implementación. El que use esta clase tendrá que dar una implementación. Cuando una clase tiene un método abstracto, pues la clase en sí misma es una clase abstracta. Por tanto, ya ahora tenemos la clase abstracta carta. Entonces vamos a ver qué implica tener una clase abstracta. Para empezar, fijaros que en el programa principal ya se me está quejando y me dice que yo no puedo instanciar una carta, una clase abstracta. Efectivamente no tiene sentido, yo no puedo crear un objeto de la clase carta porque la clase carta no está completamente definida, el método puntos no tiene ninguna definición, por tanto para empezar no se puede instanciar la clase abstracta, no se puede. Bien, y la segunda observación interesante es que en la clase 7,5 me dice la clase 7,5 debe dar una implementación del método abstracto puntos. Claro, me veo forzado aquí a dar una implementación del método puntos. Que lo voy a copiar de aquí, ya lo tengo preparado. Como decíamos, todas las clases que hereden de la clase genérica 7,5 de la clase genérica carta tiene que ofrecer una implementación del método abstracto. Bueno, pues public double, pues esta sería la manera de calcular los puntos en una carta de 7,5. Recordad, si la carta es una figura, los puntos es medio punto, y si no es una figura, pues el valor que aparece en la carta. Muy bien, ahora ya tengo la definición de este método. Ahora se queja aquí de la baraja, pero es porque no puedo instanciar objetos de la clase abstracta. Por tanto, esto lo voy a quitar para que no me moleste. De manera que ahora voy a ejecutar el programa. El 8, la carta es el caballero y vale 10 puntos, y la carta 7,5 es el caballero y vale medio puntos. Ahora sí que ha funcionado correctamente. Por tanto, el método abstracto nos fuerza a que cada clase que herede de esa clase abstracta se vea obligada a ofrecer una implementación de tal manera que es más difícil cometer errores como el que cometí a la primera parte de la explicación. Por otra parte, la clase abstracta no se puede instanciar. Yo no puedo crear objetos de una clase abstracta. Ahora la clase carta, ¿veis? Ya no la puedo no puedo crear objetos de la clase carta.